tal? Muy buenas tardes, te saluda Matilde Franco en este momento desde la ciudad de Guayaquil, que es mi ciudad natal. Muy buenas tardes a todos los que están conectados el día de hoy aquí. Gracias por conectarte. Estamos en un día muy especial, ya que pues por esta cuarentena nosotros siendo coherentes con el nombre de nuestro equipo o de nuestro grupo de Facebook que dice Líderes en Acción a nivel mundial, hemos decidido accionar como líderes y aquí estamos reunidos líderes de varios países, comenzando por Sixta de Madrid, España. Muy buenas tardes, Liliana. Desde Paraíso, dice Rubén, muy bien. Flores, bienvenida, gracias. Lucero de Riobamba, dice Alexandra Montaño de Mazarrón, España. Alexandra Montaño, muy bien, gran líder de España. Gracias por estar aquí. De Ecuador, Gabriel Arana, muy bien. Rubén, desde Ecuador, dice Carmen Cañar, desde Madrid, España, muy bien, excelente. Evelyn Orellana, desde Guayaquil, Ecuador. Rosa Espín de Tungurahua, Ecuador, muy bien. Desde Madrid, Vanessa Rojas de Madrid, España. Vladimir, nuestro gran líder, Vladimir, pronto lo vamos a conocer porque lo vamos a tener de invitado especial, creo, dándonos una capacitación, nuestro queridísimo Vladimir desde Murcia, España. Bienvenido, gracias por estar aquí, querido Vladimir. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿de dónde más nos saludan? Marta Ojeda de España, bienvenida, gracias por estar aquí. Rosy de Santiago, Colombia, excelente. Rosy y Santiago desde Colombia. De Buenaventura, Cañaris, dice sí, Islas Canarias. Cañaris, Sara Guamán de Islas Canarias. Marola y Marcos de Quevedo, Ecuador. Muy bien, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Emilce de Villavicencio, Colombia. Luz Mari de Ambato, Ecuador. José Cruz de Manaví, Ecuador. Lilian Lino de Manta, es que están como pegaditos los nombres, no los alcanzo a leer bien. Manta desde Ecuador. Marilú Robles de Quito, Ecuador, gracias por estar aquí. De todo corazón, sean todos bienvenidos. Líderes en acción a nivel mundial, eso es lo que estamos haciendo como líderes accionando. Estamos viviendo un momento muy especial, un momento de gran reto a nivel mundial. Todos estamos viviendo una situación que definitivamente está poniendo a prueba nuestro carácter, nuestra determinación y quiénes somos realmente. Y nosotros hemos decidido accionar por nuestro futuro y el de nuestro entorno. Creo que la mejor manera de nosotros poder demostrar nuestro liderazgo es accionando, siendo determinados hoy más que nunca. Es por eso que nosotros estamos compartiendo con ustedes esta capacitación que la va a impartir una persona muy especial. La capacitación se llama, a ver que se me fue el nombre, Los nuevos profesionales en la era de la información. ¿Por qué le pusimos o por qué justamente tocamos ese nombre? Porque consideramos que nosotros, los networkers, somos profesionales, por supuesto. Y aunque las puertas de este tipo de negocios o de este modelo de negocios está abierta para todo el mundo, y si bien es cierto, no nos piden a nosotros un currículum, no nos exigen que tengamos un título determinado, no nos exigen que tengamos una nacionalidad, un color de piel o determinado estatus social, porque esta oportunidad está abierta para todo el mundo. Considero que es responsabilidad de cada uno de nosotros, entendiendo todo el dinero que nos podemos ganar y toda la responsabilidad que tenemos cuando llegan personas a nuestra organización, hacerlo de manera profesional. Creo que esa es nuestra mayor responsabilidad, hacer este negocio de manera profesional para poder bajar información de manera correcta o de manera productiva para que nuestro equipo logre todos los sueños, que es a lo que venimos aquí al final del día. Tú que estás aquí por primera vez, tienes que saber que somos un equipo responsable, con líderes a la cabeza del equipo de la organización de España, como bien lo dijo hace un momento nuestro queridísimo líder Vladimir Montaño, Susana Mujica, diamante de Perú, nuestra queridísima Noemí Carreño, diamante de Villavicencio, Colombia, nuestra líder, ¿quién más se me escapa? Nuestra queridísima líder Lizzy Fasonando de Perú, que también está aquí muy comprometida, y todos somos líderes que nos hemos unido para darte lo mejor de nosotros, información
que te va a llevar a ti a otro nivel de resultados y al final del día, por lo que muchos llegamos aquí y es con una gran expectativa de hacer realidad nuestros sueños. Así que si estás aquí por primera vez, bienvenido. Y si ya eres socio, pues bienvenido. Presta mucha atención, toma un cuaderno, un lápiz y toma nota porque la información que vas a recibir hoy te puede llevar a otro nivel. Ya que la persona que nos va a compartir esta información, que es los nuevos profesionales en plena era de la comunicación, creo que era así, ya se me fue otra vez el nombre, los nuevos profesionales en la era de la información, es una persona que creo que es una de las más precisas para poder hablar de este tema porque es coherente con el tema que él eligió compartir con cada uno de nosotros, ya que es un profesional del sistema tradicional, ya que su profesión es abogado. Y siendo abogado, decidió ser profesional dentro de la industria de redes de mercadeo. Hoy en día es un networker profesional, es un líder diamante de esta compañía y yo creo que definitivamente hay mucho que aprender de él, siendo de nacionalidad argentina, viviendo actualmente en la ciudad de Lima, Perú. Definitivamente es un gran ejemplo de todo lo que se puede lograr acá, siempre y cuando lo decidamos hacer de manera profesional. Así que sin más preámbulo, le voy a dar el paso a nuestro queridísimo líder, Gabriel Varela Cavalieri. Bla, 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 bla. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Mati, por la presentación. A veces cuando me presentas, no sé si me está presentando a mí o está presentando a otra persona. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias a todos los asistentes, ¿sí? al día de la capacitación del día de hoy. Y bueno, como bien les decía Matilde, yo voy ahora a compartir pantalla, así que les voy a pedirles que me chequen, por favor, si están viendo mi... Sí, estamos bien. Mira, más de uno dice, mira, Lizzy, te paso un mensaje, Lizzy dice que pareces náufrago, o sea, ese es look cuarenteno, look de cuarentena. La verdad, bien acorde, siendo coherente todo el tiempo con todo. Sí, mi look, este es un look de Robinson Crusoe. La verdad, sí, con el tema de lo que es la cuarentena, dije, bueno, hacía mucho que no me dejaba barba, la verdad, me cansa afeitarme, no me gusta afeitarme, y dije, bueno, vamos a arrancar a ver qué tal. Ahora como está de moda la barba, vamos a dejarnos un tiempo la barba. Así que bueno, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar con la capacitación. ¿Sí? Bueno, primero me voy a presentar un poquito por qué yo elegí este tema de capacitación. Network Marketing, los nuevos profesionales en la era de la información. Bueno, como bien les dijo Matilde, yo soy de profesión abogado, me he dedicado muchísimo tiempo de mi vida, obviamente, a estudiar. He tenido una carrera universitaria de 6 años y me he dedicado a estudiar con mucho seso todo este tipo de temas vinculados a la política, vinculados a la economía y vinculados sobre todo al derecho. La verdad, a mí no me iba mal en mi profesión. Yo soy argentino, como ustedes se darán cuenta, y durante muchísimo tiempo pensaba que era feliz, hasta que llegó un momento a los 40 años que dije, bueno, si yo sigo haciendo esto que estoy haciendo hasta que me jubile, primero voy a ser una persona muy infeliz. Y lo más seguro es que cuando me jubile vaya a pasar muchísimas dificultades, porque como ustedes muy bien saben, los sistemas de jubilación hoy por hoy están en crisis a nivel mundial. Y es muy probable que si nosotros tenemos toda nuestra expectativa económica y nuestra expectativa de vida basada en llegar a jubilarnos a los 65, 70 años, es muy, muy probable que empecemos a tener problemas. Entonces, para las personas, obviamente de todas las edades, ¿sí? Pero sobre todo para las personas que están aquí, que son profesionales, arquitectos, ingenieros, y que por ahí tienen un buen pasar, no les va mal en su profesión, tienen buenos ingresos. Siempre está bueno pensar qué va a ser de mí mañana, ¿sí? ¿Qué va a ser de mí? Y sobre todo, plantearse si uno es feliz con lo que está haciendo en el momento. A mí, si hay una de las cosas que le agradezco muchísimo a las redes de mercadeo y al network marketing, es que soy muchísimo más feliz haciendo este trabajo que siendo abogado. Por eso decidí hacerme profesional en las redes de mercadeo. Porque, como decía bien Matilde, esto es una profesión, ¿sí? Aquí, por más que tú seas abogado, seas premio Nobel de literatura, seas ingeniero, seas presidente del colegio de escribanos, o lo que fuere, ¿sí? Cuando entras aquí a las redes de mercadeo, tú eres nuevo, eres como un bebé que recién empieza. Entonces hay que
saber aprender sobre todo, ¿sí? Hay que saber aprender, pero es una profesión muy, muy bonita. ¿Y de qué se trata la capacitación de hoy? Bueno, la capacitación de hoy se trata un poco de un raconto histórico de cómo ha ido evolucionando la producción y el trabajo a nivel mundial, obviamente enfocado en lo que es el tema salarial, el tema de los ingresos, ¿sí? Y sobre todo en el tema de las crisis económicas. En el tema de las crisis económicas, nosotros hoy por hoy estamos atravesando a nivel mundial una crisis sanitaria, ¿sí? Relacionada con el coronavirus. Pero ustedes saben que esta crisis sanitaria va a generar una enorme crisis económica, una enorme crisis económica. Entonces, nosotros con las redes de mercadeo tenemos una gran herramienta no solamente para ayudarnos nosotros, para progresar nosotros, sino para ayudar a muchas personas a crecer y a progresar económicamente, ¿sí? O sea, oportunidades no van a sobrar en el mundo que viene. Cuando la pandemia termine, va a dejar un tendal de muchas personas que no van a tener trabajo, que van a estar buscando qué hacer, que van a estar buscando un ingreso y van a estar desesperados. Así que siempre es bueno estar preparados. Es bueno estar preparados y prepararse sobre todo, ¿sí? Prepararse a conciencia. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, ya comenzando la capacitación, vamos a hablar un poquito de la era agrícola. La historia de la humanidad se divide en eras, ¿sí? Algunas de mayor duración y otras de menor duración, ¿sí? La era agrícola fue la que más duró casi 10.000 años. Y la unidad productiva, es decir, lo que importaba, la unidad de producción, estaba basada en lo que era el latifundio, ¿sí? Es decir, la producción agrícola, grandes extensiones de tierra. Estas extensiones de tierra estaban en manos de muy pocas personas en la mayor parte del mundo. Y la clave era justamente la producción agrícola, ¿sí? La tierra obviamente estaba en poder de una aristocracia, o sea, de un sector muy poquito de la población, muy, muy pequeño de la población. Y los que trabajaban muchísimo, muchísimo esa tierra eran esclavos, ¿sí? Mayormente algunos eran... la esclavitud o el instituto de la esclavitud viene de la antigüedad. Pero ustedes muy bien saben que la esclavitud recién se abolió en Estados Unidos, allá por, cuando declaró su independencia, allá por 1770 y pico, 1780, es decir, que hasta hace prácticamente 200 años existían los esclavos como institución jurídica, es decir, una persona podía ser dueño de otra persona, ¿sí? Y esto se manejó muchísimo, esto era muy importante en la era agrícola, porque en esa época lo más importante era tener muchísima mano de obra y al menor costo posible. Entonces, en aquella época los esclavos eran personas que prácticamente trabajaban toda su vida por un plato de comida. ¿Y por qué ese plato de comida? Porque el plato de comida se lo daban porque si no el esclavo se moría de hambre y no podía seguir trabajando. Entonces le tenían que dar de comer para que el esclavo pudiera seguir trabajando y produciendo. Entonces estas personas prácticamente pasaban su vida, generaciones y generaciones así, ¿sí? Hijos, nietos, bisnietos, todos eran esclavos. Incluso cuando tú eras esclavo, o sea, un esclavo tenía un hijo, ese hijo pasaba a ser esclavo y pasaba a ser parte de la hacienda o de la propiedad del dueño de la tierra, ¿sí? Así que eso pasó hasta no hace muy poquito. O sea, para los que a veces abren la boca y dicen, ¡ay, qué barbaridad! Pasó hasta hace 150 años existía la esclavitud, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Y eso ha ido evolucionando, ¿sí? Bueno, la institución de la esclavitud, obviamente, ¿qué relación de trabajo tenían las personas? ¿Sí? Las personas obviamente se compraban y se vendían, o sea, un esclavo se podía comprar, como hoy compramos un carro, como hoy compramos un caballo, como hoy compramos, no sé, un equipo de música, ¿sí? No existían obviamente horarios de trabajo, el horario de trabajo era desde que amanecía hasta que anochecía, ¿sí? El pago obviamente no existía como lo conocemos hoy en efectivo, el pago era, digamos, la comida, por decirlo de alguna manera, o lo que implicaba la supervivencia del esclavo, lo que implicaba la supervivencia del esclavo, la vestimenta y obviamente darle vivienda para que pudieran tener un lugar para dormir, ¿sí? Obviamente los derechos laborales, las vacaciones y las cosas que conocemos hoy no existían. Pero después de algún tiempo, es decir, la era agrícola duró cerca de 10.000 años, apareció un invento
que apareció allá por mediados del año 1800, es decir, del siglo XIX, apareció un gran invento que detonó toda una serie de cambios sociales, jurídicos, económicos y culturales. No sé si alguno sabrá por ahí que ese gran invento se llamó la máquina de vapor. La máquina de vapor fue el gran invento allá por el año 1851 que detonó toda una serie de cambios. Esos cambios estaban basados obviamente en que a partir de que esto apareció, todo el sistema productivo cambió. Apareció la producción en masa. Apareció la producción en masa. ¿Sí? Entonces, al aparecer la producción en masa, aparece la producción en excedente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estábamos en la era agrícola, prácticamente los excedentes no existían. Es decir, lo que se cultivaba era lo que se comía y no sobraba prácticamente nada, o si sobraba, sobraba muy poquito para intercambiar. Gracias a la era del maquinismo, al invento de justamente la máquina de vapor, empieza a aparecer la producción en serie. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo hacia el año 1500 me quería comprar un zapato, ¿sí? Yo tenía que ir al artesano de mi pueblo, ese artesano tenía un taller y el artesano hacía todo el proceso de la fabricación del zapato. Desde la suela, cortar el cuero, coser el cuero, bueno, lustrarlo y hacer todo el zapato completo. Entonces se llamaba sistema de producción artesanal. A partir de que aparece la era industrial, aparece la producción en serie. Entonces yo ya no le iba a comprar ese zapato a un artesano, se lo iba a comprar, ¿sí?, a una fábrica de zapatos, a una tienda que vendía zapatos que compraba en una fábrica. Y esa fábrica no producía 1 o 2 o 3 zapatos por día, era capaz de producir cientos o miles de zapatos por día, ¿sí? Y eso hizo que se revolucionara toda la economía, porque ahora ya la fábrica, que fue la nueva unidad de producción, es decir, las fábricas, los grandes centros fabriles, ya no eran ocupados por un artesano, sino que cada uno hacía una partecita. Es decir, si estábamos fabricando zapatos, había uno que se dedicaba a cortar la suela, otro que se dedicaba a cortar el cuero, otro que se dedicaba a coser, y teníamos, junto a las máquinas, teníamos la capacidad de fabricar una enorme cantidad de productos, ¿sí? Y uno de los grandes cambios a nivel jurídico es que desaparece el trabajo esclavo. Muchas veces la gente me dice, ay, bueno, eso es un avance social. Bueno, sí, pero el trabajo esclavo no desaparece por voluntad, por una cuestión social, por una necesidad de cambio social en un principio. Lo que detonó el trabajo asalariado fue una necesidad del sistema de la era industrial, es decir, de las fábricas, de necesitar mano de obra aún más económica que los esclavos, ¿sí? Entonces, desaparece todo lo que tiene que ver con lo artesanal, desaparece el artesano y empieza a aparecer la fábrica, empieza a aparecer el trabajo industrial, empieza a aparecer la industria. Y la industria no podía tener esclavos, porque ya no había lugar donde tener esos esclavos, ¿sí? No había una gran hacienda, había una fábrica, esa fábrica tenía un lugar limitado, no podías tener 500 personas viviendo en una fábrica que por ahí tenía un tiempo limitado. Entonces necesitabas darle que esas personas se fueran a su casa. Entonces el pago dejó de ser el plato de comida y empezó a ser dinero en efectivo, ¿sí? ¿Cómo se fijaba el salario en esa época? Bueno, en la primera época de la Revolución Industrial, el salario se fijaba según la oferta o la demanda, ¿sí? Entonces era una cuestión bastante difícil para un empleado poder discutir el salario con su patrón. ¿Por qué? Porque había muchísima gente para trabajar y muy pocos empleos. Entonces, obviamente, si estaba basado en la oferta y la demanda, y había muchos trabajadores y había pocos empleos, ¿ustedes cómo se imaginan que eran los salarios? ¿Altos o bajos? Contéstenme en el chat si quieren. Bueno. Ni idea, Gabriel, ni idea, Gabriel, ¿cómo era? Cuéntanos. Imagínate, muchas personas, imagínate, hay muchísimas personas, hay un puesto de trabajo, una fábrica requiere un puesto de trabajo. Se presentan 500 personas, ¿sí?
Y no tenías ninguna ley que te dijera cuánto te tenían que pagar. Claro, está bien. Entonces, ¿cómo serían esos salarios? ¿Serían altos? ¿Serían altísimos? O sea, serían bajo por la demanda. Sumamente bajos, claro, exactamente. Piensa que no tenías horarios. En la primera época de la Revolución Industrial, el horario laboral era de 16 horas, o sea, prácticamente apenas tenías tiempo para dormir. Wow. La gente, no existían derechos laborales, la gente se moría en su trabajo y cuando la persona, por ejemplo, en las minas se moría, lo quitaban del medio y entraba inmediatamente a trabajar otra persona, ¿sí? No estaba garantizado el empleo ni la salud. O sea, el empleo no estaba garantizado, es decir, mientras la persona te quisiera dar trabajo, tú tenías trabajo, pero cuando esa persona decía que tú no tenías más, no quería que trabajaras más, tenías que ir a buscar trabajo a otra parte. ¿Sí? Más o menos como lo que está pasando hoy en día. Así que no hemos evolucionado mucho. No, y claro, súper interesante, Gabriel, y esa es la idea, equipo, de compartir este tipo de información, porque a veces, como no conocemos la historia, pensamos como que, wow, el empleo es lo máximo, es como que, o sea, estamos perdidos en el tiempo, lamentablemente, por falta de información. Por eso siempre digo que nuestro negocio es un sistema de formación, venir a aprender lo que tal vez nunca aprendiste o nunca le prestaste atención en la época que te correspondió aprender esta información. Me parece súper interesante porque nos ayuda a ver más allá, a abrir nuestra mente y darnos cuenta realmente qué es lo que más nos conviene a nosotros. Y mira, dice Carlos Vaca, ahora tampoco, dice, o sea, trabajan mucho y pagos muy bajos, exactamente, y wow, dice Kerly, o sea, como que todos nos ponemos a reflexionar. Así es. Creo que esta información nos lleva a la reflexión. Es algo que está allí, pero que lo tomamos como muy normal, muy común. Y el punto es que solamente esa es la única alternativa que tenemos ahora. Antes no había más alternativas, ¿verdad? Bueno, adelante, Gabriel, te dejo para que continúes, por favor. Bueno, muy bien, gracias, Mati. Sí, bueno, y aparece, obviamente no estaba garantizado ni el empleo ni la salud, es decir, si una persona se enfermaba, esa persona tenía que ver cómo se curaba y si se moría, qué mala suerte, ¿no es cierto? Qué mala suerte. No había indemnización por muerte, su viuda quedaba a la buena de Dios, sus hijos quedaban a la buena de Dios y que se arreglen como pueda, ¿sí? Y obviamente aparece el principal flagelo del aire industrial, que es la desocupación, ¿sí? Aparece la desocupación, es decir, el sistema fabril, a través de la máquina de vapor, era capaz de fabricar muchísimos productos, pero necesitaba cada vez menos empleados, o necesitaba pocos empleados. Entonces eso generó un ejército de desocupados, ¿sí? A nivel mundial les estoy hablando. O sea, la desocupación es un mal que aqueja a todas las sociedades. Es decir, no hay hoy por hoy ninguna economía que tenga 0% de desocupados. Todas tienen, por un lado o por otro, en mayor o en menor medida, de acuerdo a cómo le va esa economía, un porcentaje de desocupados, ¿sí? Que andan por ahí y que tienen que ver cómo se las arreglan para vivir. Entonces, bueno, con lo que sabes hasta ahora, con lo que saben ustedes hasta ahora, ¿sí? Si ustedes estuvieran vivos, hagamos un ejercicio mental, si ustedes estuvieran vivos en aquella época, años 1880, 1890, y digamos a ustedes se les diera la oportunidad de dejar de ser esclavos, viniera su patrón y le dijera, mira, tú eres esclavo aquí en esta hacienda y tienes la oportunidad de ser libre e irte a trabajar a una fábrica. ¿Sí? Imagínense, hagamos ese ejercicio mental. Somos esclavos, ¿sí? Estamos en una hacienda trabajando, en una hacienda levantando caña de azúcar, o lo que fuere, o cosechando, o plantando, ¿sí? Y viene nuestro patrón y nos dice, mira, Matilde o Gabriel, tienes la oportunidad de dejar de ser esclavo. ¿Qué decides? ¿Ser esclavo o prefieres irte a buscar trabajo a una fábrica, pero tú ya eres libre, o sea, vas a ser empleado y vas a tener tu salario? ¿No vas a ser más esclavo? ¿No vas a depender más de mí? ¿O prefieres quedarte siendo esclavo? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme ustedes qué opinan. Claro, ¿qué opinan ustedes? A ver, equipo, ¿prefieres ser? Y yo, bueno, yo te digo, desde lo que vemos, por lo que normalmente el cerebro y la comodidad del ser humano, dice, Marola dice ser empleado, yo creo que muchos van a querer ser esclavos por la comodidad. Muchos, habrá de todo, ¿verdad? Habrá gente que diga, me quedo en la zona de confort, aquí me dan comida, me dan todo, tengo todo garantizado, o me voy como empleado. Acá dice Miguel Zavala, empleado. A ver, quiero más respuestas, porque la gracia es que todos participen. Libre, dice libre, busco libertad, dice Rubén, dice busco libertad. Escoger mi trabajo. Dice, Tere, dice,
lo mismo con distinto, dice, es lo mismo pero con distinto nombre, dice Tere. Muy interesante, Tere. Muy bien, Tere. En realidad lo mismo a final de cuentas, dice Josiana. Muy bien. Dice Dave, no sé, Dave dice aquí 50-50. Claro, al final del día es lo mismo, pero con otro nombre. Dice, con empleo, libertad es libertad. Dice Josué Pilco, dice ser empleado e inversionista. Claro, pero en aquel entonces solamente existían las dos opciones. O te quedabas como empleado o te quedabas como esclavo. Dice, es lo mismo, dice Evelyn Orellana, dice, es lo mismo con distinto nombre. Claro, si lo vemos bien, mira, qué buen análisis. Dice, Josué dice, ser empresario, no, dice, Carlos Vera dice, ¿es empleado o es un esclavo moderno? Dice, el empleado, dice, Carlos Vaca dice, el empleado es un esclavo moderno. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces, vamos a hacer la comparación. Vamos a hacer entonces la comparación. A ver, no me aparece. Vamos a hacer entonces la comparación. Mira, acá en la lámina, aquí está muy clarito, entonces, las diferencias, ¿sí? Trabajo asalariado a la derecha, trabajo esclavo a la izquierda. Interesante. En el esclavo no eres dueño de tu tiempo. En el trabajo asalariado tampoco eres medio dueño de tu tiempo, porque piensa que en esa época no se trabajaban 8 horas ni 7 horas, se trabajaban 16 horas, ¿sí? O sea que tampoco eres muy dueño de tu tiempo. Y te digo, ahora Gabriel, peor. Yo fui empleada del supermercado y trabajaba 16 horas también, o sea, no hay mucha diferencia. Yo que fui empleada, te lo digo que por 14... Yo también fui empleado. Sí. Pero tú eras empleado del gobierno, tú trabajabas menos, Gabriel. No toda mi vida fue así, no toda mi vida. Yo tuve varios empleos. Bueno, en cuanto a la esclavitud, tienes garantizada la casa, la comida y el trabajo. Atención con esto. O sea, tú como eras esclavo, tú eras parte de la propiedad del dueño de la hacienda. Entonces, si tú te enfermabas o a ti te pasaba algo, él perdía una persona que trabajaba para él o una persona que le producía una unidad económica. Entonces, el dueño de la hacienda te cuidaba para que vos no te enfermes, porque si vos te enfermabas y te morías, él perdía parte de su patrimonio. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen un carrito, por ejemplo, un carro, un vehículo, una camioneta? ¿Ustedes lo cuidan o no lo cuidan? Claro. ¿Le hacen cambio de aceite, le cuidan el motor y todas esas cosas? Sí, porque si se te rompe el carro, tú tienes que pagar, primero tienes que pagar el arreglo, y si se te rompe del todo, tú pierdes parte de tu patrimonio, ¿sí? Entonces el esclavo era parte del patrimonio de la hacienda, el patrimonio del esclavista. Entonces costaba un dinero comprar un esclavo. Entonces el esclavista te garantizaba la comida, la casa y el trabajo, ¿sí? En cambio, cuando tú eres asalariado no tienes ni garantizado ni la casa, la comida, ni el trabajo. O sea, no tienes ninguna de estas garantías. O dígame algún empleado que el patrón le haya dado, sí, aquí tienes para vivir. Puede haber algún caso, pero pueden ser muy pocos. Y que le diga, mira, yo te garantizo tu comida más allá de cómo nos vaya. No. O sea, tú tienes que comprar con tu salario, tienes que comprarte tu comida. ¿Sí? Bueno, el esclavo obviamente no tenía derechos sociales, pero les cuento que cuando comenzó la era industrial, tampoco el empleado tenía muchos derechos sociales. No tenía casi ninguno, por decirlo de alguna manera. Eso fue muy posterior. Bueno, en la esclavitud, el dueño te garantizaba tu salud, porque eras lo que te decía antes, tú eras de su propiedad. Entonces, si tú te enfermabas, dejabas de trabajar, y si dejabas de trabajar, no producías. Entonces, ¿cuál era el negocio? ¿Sí? En el caso del trabajo asalariado, a tu empleador no le importa tu salud, porque si tú te enfermas, ¿sí? Claro. Y te mueres, no importa, no te paga más el salario y listo, no hay ningún problema. Te consigue ¿sí? otro que salga más barato, tal vez. También. Bueno, en la esclavitud el esclavista podía ejercer castigos físicos. En cambio, en el empleo, les cuento que también, o sea, al principio, cuando empezó el trabajo asalariado, existían los castigos físicos, luego se han ido, obviamente, sacando, ¿no es cierto? Pero al principio, cuando empezó el trabajo asalariado, la historia cuenta que había muchos empleadores que castigaban físicamente a sus empleados. ¿Y cuál era el miedo de estos empleados o por qué se dejaban castigar? Bueno, muy sencillo, porque si perdían el trabajo prácticamente se morían de hambre. ¿Sí? No se olviden que había un ejército muy importante de desocupados. Claro. Y bueno, y obviamente uno de los principales problemas que tiene el trabajo asalariado es la desocupación. El miedo que tú tienes de quedarte desocupado y de no tener, porque obviamente
En algunos países hay gente que tiene más dinero ahorrado, pero en Latinoamérica todos sabemos que cuando nos quedamos sin trabajo, a lo sumo tenemos un mes o 2 meses para sobrevivir. Después hay que ir a vivir a la casa de mamá o papá, ¿no es cierto? ¿A quién le ha pasado eso? No, sí. Si quieren contar sus experiencias, cuenten. Pero hay muchísima gente que tenía casa propia y demás, se queda sin trabajo, aguanta un mes, aguanta 2 meses, aguanta 3 meses. Si no consigue trabajo, le toca abandonar su casa porque no puede pagar la renta. Y bueno, y se tiene que ir a vivir donde se pueda. Y muchas veces se tiene que ir a vivir a la casa de sus propios padres. Muchas veces. Así, aquí ¿Sí? dice Elvis Clark, dice, ahora hay castigo económico o verbal, y tal cual. O sea, puede ser que no haya castigo físico, pero hay castigo verbal o económico. Totalmente. O simple y sencillamente, no sé cómo se llama en el caso de lo laboral, no sé si es bullying, está bien dicho, pero yo lo he visto también. En la parte laboral, o sea, si tú no te alineas o tú no haces lo que tu jefe quiere que hagas, te empieza a marginar hasta que bajo cualquier pretexto o excusa te botan y es exactamente lo mismo. O sea, el maltrato físico, el maltrato psicológico, y bueno, y va pegado a eso el acoso sexual y un montón de cosas. Entonces, al final del día, como algunos lo han dicho aquí, ¿cuál es el cambio? Al final del día es lo mismo, pero con otro nombre. Exactamente. Bueno, empieza a avanzar esta situación, obviamente empiezan a aparecer algunas ideas de tipo social, ¿sí? O sea, aparece el marxismo, digamos, allá el manifiesto comunista aparece allá por 1880, aparece Karl Marx, un filósofo muy importante del siglo XIX, ¿sí? Él plantea toda una teoría económica a través de su libro El Capital, ¿sí? Propone, obviamente, la abolición de la propiedad privada. Y frente a esto, aparece también algo que a mí me parece muy interesante, que los invito a que todos lo piensen o lo lean, que es la doctrina económico y social de la Iglesia Católica, ¿sí? Que propone la humanización del trabajo a través de sus encíclicas papales, ¿sí? Que son la Rerum Novarum de 1890, la Cuadragésimo Año de 1930 y la Popularum Progresso, que es de 1960. En estas encíclicas papales aparece toda una propuesta económica partiendo de la Iglesia Católica y que es en oposición al marxismo, ¿sí? Pero que separa a una especie de medio camino entre lo que sería el capitalismo liberal y el comunismo que se propiciaba en aquellas épocas. A partir de 1890, y esto también es muy bueno tenerlo presente, el capitalismo tiene ciertas crisis cíclicas que se van dando a nivel sistémico cada más o menos unos 40 años. La primer crisis, gran crisis del capitalismo fue en el año 1890. ¿Sí? La segunda fue para la década del 30, fíjense, 1930, que fue la gran crisis, que ahora están comparando la crisis que se viene ahora con el coronavirus, se está comparando muchísimo con la con la crisis de la década del 30, ¿sí? Bueno, hubo allá por la década del 70, por los 70 también hubo una gran crisis, y hubo una crisis enorme en el año 2008, ¿sí? Ya de nuestra era. Esa fue una enorme crisis, que fue la crisis, lo que se llamó, estuvo la crisis del tequila también, que fue por los 90, por el año 90 también hubo una crisis que se llamó la crisis del tequila, y en el año 2008 también hubo una crisis muy importante a nivel mundial. Cuando yo le hablo de crisis económica, no le hablo de crisis en algún país, sino a nivel del sistema capitalista mundial, es decir, a nivel global. Una crisis como la que va a venir ahora, después de lo que pase toda esta, bueno, o que ya está instalada esta crisis porque la recesión ya está instalada, ya está habiendo despidos, y ya, bueno, está habiendo distintos problemas que tienen que ver, o sea, la caída del precio del petróleo, la caída del precio de los commodities, y bueno, todo esto ya está ocurriendo, así que está por descontado que ya estamos en una crisis, ¿sí? Esta crisis, hay que ver cuándo se sale de la crisis, ¿sí? Pero la crisis ya está. Obviamente, empiezan a aparecer las crisis económicas, y lo que hay ¿qué es lo que genera una crisis económica? Básicamente la caída de la demanda, ¿sí? El sistema empieza a crecer, ¿sí? Empezamos a fabricar autos, empezamos a fabricar muchos autos, la gente compra autos, por decirlo de alguna manera. Llega un momento que hay más autos de lo que la gente puede comprar. ¿Por qué? Porque le dije que el capitalismo genera producción en exceso. Entonces, como ya hay muchos autos, y esos autos ya la gente no los puede comprar porque no hay suficiente demanda,
Al caer la demanda, cae la producción. Al caer la producción, se genera desempleo y se achica la economía. Y esto genera lo que se llama una crisis sistémica, ¿sí? La primera fue en 1890, la segunda gran crisis global fue en 1930 y sigue habiendo. Y ahora se va a venir otra más que va a ser una recesión global muy, muy grande. Y esto obviamente, ¿qué genera? Genera desempleo, genera hambrunas, genera miseria, nada bueno genera una crisis económica, ¿sí? Independientemente de la relación o de cómo afecte la crisis a cada país. Aún a los países centrales afectan las crisis. Los países centrales están un poco más preparados que los países periféricos, como los países latinoamericanos, pero de todos modos las crisis afectan a todo el sistema, ¿sí? A todo el sistema global. Es decir, las crisis son globales, no son en un país, independientemente que también pueda haber crisis en algún país en particular, ¿no es cierto? Pero nos referimos a las crisis globales. Bueno, aquí tienen un gráfico, por si les interesa ver, es un gráfico que encontré en internet de cómo fue el tema de la crisis del 30, ¿sí? O sea, quiebras, despidos, o sea, en general lo que quiero que vean con este gráfico es que la crisis es como un enorme círculo, ¿sí? Como una especie de enorme círculo vicioso. Las quiebras generan desempleo, el desempleo obviamente genera baja del consumo, la baja del consumo genera una baja de los precios y baja de la producción, y esto genera más quiebras, y esto genera a su vez más desempleo, más miseria, más baja del consumo, más baja de los precios y quiebras. O sea, es como una especie de círculo vicioso. O sea, la economía empieza así, se empieza a achicar, ¿sí? Hasta que existe un crack y vuelve el ciclo nuevamente a comenzar. Bueno, como consecuencia de la gran crisis del 30, ya vamos llegando al final de la parte histórica. Para los que no les gusta la historia, ya vamos llegando al final. A principios de la crisis del 30 aparece lo que se llama el estado de bienestar, que son una serie de reformas estatales, ¿sí? Que empezaron a modificar toda esta relación de fuerzas que existía entre el trabajo y el capital, ¿no es cierto? Entre el empleador y el empleado. Entonces aparece el Estado como regulador del mercado laboral. ¿Esto qué hizo? Obviamente ustedes me van a decir, claro, ahora ya no se trabajan 16 horas, claro, porque empezaron a aparecer leyes que protegían el trabajo como tal. ¿Esto qué quiso decir? Que apareció, por ejemplo, la jornada laboral de máxima de 8 horas, apareció el instituto del salario mínimo, es decir, que una persona no podía trabajar por un salario que fuera menor a ese salario mínimo, y ese salario mínimo está fijado por el Estado, ¿sí? Aparecieron las vacaciones pagadas, los que algunos disfrutamos de vacaciones pagadas, en algunos países todavía eso prácticamente es una ilusión. Yo tuve la suerte de disfrutar vacaciones pagadas. Pero bueno, hay mucha gente que dice, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, o sea, que tu empleador te paga por no ir a trabajar, por quedarte a trabajar, por quedarte en tu casa. O por irte de vacaciones. Aparece la jubilación también, ¿sí? Es decir, porque imagínense que antes una persona trabajaba hasta que se moría. Es decir, si dejaba de trabajar, dejaba de cobrar el salario y obviamente se moría. Entonces aparecían muchos casos en los que la gente moría en su trabajo. Es decir, o sea, literalmente trabajaba hasta el último día de su vida, porque no le quedaba otra, no porque quisiera o porque le gustara, sino porque no conseguía otra manera, a menos que esta persona tuviera hijos, ¿sí? Que tuviera una cantidad de hijos que estuvieran en una posición relativamente buena, que pudieran decirle, bueno, papá, quédate en casa y nosotros te pagamos. Pero antiguamente no existía la jubilación como tal. Hoy por hoy, la gran mayoría de los estados tienen un régimen jubilatorio estatal o a veces privado, ¿sí? En el caso de Chile, por ejemplo, que lo tienen privado. En algunos países es un sistema mixto, en algunos es totalmente estatal, ¿sí? Salario familiar, aparece también el salario familiar. ¿Qué quiere decir? Pues una persona tenía hijos, el empleador le tiene que pagar un porcentaje más por ese hijo que tiene, o a veces el Estado se hace cargo. Bueno, todo esto se llamó estado de bienestar. O sea, para los que les gusta estudiar un poquitito, bueno, eso lo pueden estudiar en internet, hay muchísimo material, muchísima información acerca de esto, ¿sí? En Estados Unidos se llamó como el New Deal, ¿sí? El presidente Roosevelt, que era el que estaba en aquella época, lo llamó New Deal. Pero bueno, para los países de habla hispana se llama estado de bienestar.
Bueno, en aquella época, sobre todo en la época del estado de bienestar, empezó a haber, digamos, una especie de bienestar económico, ¿sí? Empezó a haber una especie de bienestar económico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial aparecen los baby boomers. ¿Sí se acuerdan de los baby boomers? O sea, los baby boomers son los que vendrían a ser nuestros abuelos, por decirlo de alguna manera, o algunos nuestros padres, si tenemos padres grandes. ¿Qué fue el baby boom? Bueno, fue la gran eclosión de nacimientos que se dio después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y a nivel mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una especie fue como la mejor época del capitalismo, digamos. O sea, la economía global gozaba de buena salud, las mayorías de la economía estaban bien, las grandes mayorías empezaron a acceder al consumo gracias a estas reglamentaciones estatales que protegían un poco el trabajo, aparecen los regímenes jubilatorios, ya la gente dejó de morirse en los trabajos y a una determinada edad podía acceder a una jubilación, empezaron a aparecer las vacaciones pagadas, entonces muchísima gente ya podía viajar. Imagínense que antes viajar era prácticamente un lujo, a partir de que aparecen las vacaciones pagadas, muchísima gente empezó a tener la posibilidad de viajar, a hacer turismo. Entonces eso generó toda una especie de bienestar a nivel global que se dio después de la década del 40, 50, así después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, y que duró hasta principios de los 70, ¿sí? Hasta la década del 80, ¿sí? ¿Cuál era la característica de esta época? Y aquí me quiero detener un poquitito, ¿sí? O sea, se creció nuestros padres. ¿Qué fue de la vida de los baby boomers de nuestros padres? ¿Qué hicieron nuestros padres? Bueno, nuestros padres crecieron en la ideología de la era industrial. ¿Cuál era la ideología de la era industrial? Ahí lo dice muy bien la lámina. Estudiar duro para obtener un buen empleo, ¿no es cierto? Porque en esa época tener un buen empleo implicaba que vos tenías estabilidad económica, ¿sí? Mucha gente se vinculaba con la empresa con la que trabaja. Si tú trabajabas para Mercedes-Benz o para la fábrica Ford, estabas orgulloso de pertenecer porque tenías un uniforme, porque tenías un estilo de vida, tenías un buen salario, tenías vacaciones pagadas, entonces la gente estaba orgullosa de tener su trabajo, y existió, y los trabajos duraban muchísimos años, es decir, una persona empezaba a trabajar, se daba muchísimo que una persona empezaba a trabajar a los 20 años, cuando terminaba el colegio en una empresa, y se jubilaba a los 60 años y terminaba su vida laboral en la misma empresa, es decir, que prácticamente durante 40 años de su vida trabajaba en el mismo lugar, ¿sí? Y esto generaba un gran motivo de orgullo, o sea, las grandes empresas, las grandes corporaciones incluso hasta te daban una medalla, te daban un reloj cuando tú te jubilabas, o sea, te hacían como una fiesta de despedida cuando tú accedías a la jubilación. Entonces, esto era un motivo de orgullo. Entonces, existía toda una ideología vinculada a esto, es decir, el sistema educativo te formaba para que tú estudiaras duro, estudiaras una carrera y luego consiguieras un buen empleo. Y eso era como el ideal de cualquier persona que nacía en aquella época, ¿sí? Claro. Se decía tener un empleo para toda la vida, ¿no es cierto? Se hablaba del empleo de toda la vida. Toda la vida, entonces tuvo ese empleo, a ti te daban un crédito para que tú te pudieras comprar una casa, entonces todos los meses te descontaban y tú te comprabas la casa. Tu casa tú te la comprabas a crédito gracias a esa empresa que a ti te daba el trabajo. Entonces se identificaba el empleo con la empresa, es decir, tú no eras un empleado común, eras empleado de tal empresa, eras empleado de tal fábrica, wow, eras empleado de la Mercedes-Benz, eras empleado de la Ford, eras empleado de la Volkswagen, eras empleado, no sé, por decirlo, de una gran empresa. Entonces, wow, eso te daba a ti un orgullo, ¿no es cierto? Tenías vacaciones todos los años y como podías ahorrar algo de dinero, te podías ir de vacaciones con tu familia a la playa, te podías ir a otro país si tenías suerte, o te podías ir de vacaciones dentro de tu país, podías ir a un hotel, podías conocer otro destino, ¿sí? Tenías la expectativa de jubilarte, esto es súper importante, hay muchísima gente que hoy por hoy sigue con esa expectativa, cuando esa expectativa prácticamente no existe. Es decir, hoy por hoy, mucha gente trabaja y vive con esas expectativas que se vivían en aquella época, que era la expectativa de jubilarse. O sea, tú trabajabas durante 40 años y cuando llegabas a los 60 años de tu vida, o la edad que te tocara en tu país, tú te jubilabas y ibas a tu casa y tenías una asignación salarial.
¿sí? Claro. Allí quiero acotar algo, y es que el hecho de que allí es donde nosotros, todo esto es muy importante, porque allí es cuando nosotros podemos entender por qué nuestros padres y por qué nuestros abuelos todo el tiempo influyen en nosotros o influían en nosotros para que cumplamos esa expectativa, porque para ellos al final del día representa pues algo maravilloso al lado de lo que vivieron nuestros ancestros hablando del tema de la esclavitud. O sea, allí creo que todo esto nos sirve a nosotros como para poder entender por qué nuestros padres viven con esa expectativa y con ese sueño de poder vivir esto, que es una super vida al lado de la que vivieron nuestras generaciones anteriores. Así es. Así es, y a tal punto llega la ideología. El otro día, no sé si Vanessa Santana está por aquí, la última vez que la vi a Vanessa Santana. Bueno, Vanessa, voy a contar una infidencia, pero no es nada grave. Pero me contaba que ella, bueno, Vanessa Santana es una líder oro de nuestra organización, ya camino al diamante. Ella viene haciendo multinivel hace bastantes años y se ha comprado un carro, bueno, está teniendo un buen nivel de vida y un buen nivel de ingresos. Entonces, el otro día me contaba que sus padres, cuando cerró la empresa anterior en la que nosotros estábamos, le dijo, bueno que ahora cerró, que ya no vas a estar haciendo ese trabajo, ahora sí te puedes conseguir un empleo, le dijo. Creo que la mamá o el papá le dijo eso. Aquí está Vanessa conectada, se está riendo, dice, sí, aquí estoy, sí, aquí está. Aquí está Vanessa con varios de su organización y efectivamente, tal cual lo que estás diciendo. O sea, el papá o la mamá, no me acuerdo quién de los dos, le dijo, ay, qué bueno, por fin, ahora te puedes conseguir un empleo. Y bueno, obviamente Vanessa no se consiguió un empleo, se metió en Munotec y se ganó un viaje al Caribe y se fue al Caribe. Pla, para nuestra Vanessa, líder de apenas 23 años, triunfadora, Claro, ganadora de cruceros, ganadora de un buen cheque, tiene su auto. claro, o sea, Gracias al multinivel, así es. imagínate, y la mamá la instaba a que se consiguiera un empleo y fuera empleada, cuando ella tiene potencial para ganar muchísimo más dinero y tiene potencial para ganarse un crucero al Caribe. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y tu papá qué te dice? Bueno, después ella contará, le damos la palabra. ¿Y qué te dirá el papá? A mí me gustaría saber qué pasa por la cabeza de los padres, ¿no es cierto? Cuando ellos le dicen a ella que se consiga un empleo y vean que su hija puede viajar a otros lugares del mundo y ellos no. Así es. Vanesita, Entonces, estás por allí como para que nos hables así en un minutito, nos compartas, en un minutito así aprovechando, hacemos así ese corte. ¿Estás allí disponible? Sé que está en línea, pero no sé si está disponible como para hablar, porque sería súper interesante en esta parte darle la palabra, porque mira qué interesante lo que acabas de decir, Gabriel, me parece súper interesante porque efectivamente mi padre fue parte, mi papá es baby boomer total, y mi papá trabajó desde los 17 años en una fábrica y hace unos días conversábamos con él eso. Él me dice, yo tengo mi jubilación, él tiene una jubilación de 600, $700 por allí, a él le alcanza para estar bien, pero también se da cuenta, hoy con mis resultados me dice, es impresionante, hija, dice, todo lo que usted puede lograr, ni se compara con lo que yo he logrado con 35 años de empleo. Mi papá fue 35 años de su vida empleado, y él siempre decía, eso, que él esperaba que nosotros tengamos un empleo, pero cuando ve mis resultados, mi papá dice que él no entiende, dice, yo la verdad, y eso es bien interesante, entender nosotros que es normal que nuestros padres o nuestros abuelos no entiendan, porque esta es la información que tienen ellos. Esto es lo que ellos vivieron. Entonces, lo que nosotros hoy vivimos a través del emprendimiento, a través de estos nuevos sistemas, para ellos es totalmente nuevo. Y mi papá me lo decía con esas palabras. Yo no entiendo. Me hablaba un poco de Kevin. Yo tengo un hermano de 27 años que trabaja a la distancia con Gabriel y Gabriel lo capacita y lo prepara. Y mi papá me decía, yo no entiendo qué hace Kevin frente a una computadora todo el día. Él no trabaja. Y yo le digo, él sí trabaja, es youtuber, él trabaja por internet y me decía, es que yo no entiendo. O sea, para mí la única manera que existe de trabajar es salir a una empresa, a una fábrica. Y es bien interesante, mi papá tiene 77 años y me parece súper, súper interesante cómo funciona todo esto para nosotros también poder entender que estamos en un sistema totalmente moderno, actualizado.
Entonces, bueno, Vanesita no me respondió allí, así que yo imagino, pero podrías solamente hablar, Vanessa, no necesitas aparecer en cámara. En todo caso, quedo pendiente de lo que me contestes, ¿ok? Adelante, Gaby, por favor. Bueno, y obviamente tú en esa época también, es una de las cosas que debe haber disfrutado tu papá, es que te daban crédito, ¿no es cierto? Porque tú tenías un buen empleo y con ese empleo tú te podías sacar cosas a crédito. ¿Por qué? Porque como el trabajo era seguro, tú tenías un empleo en la Ford, tenías un empleo en la Volkswagen, tenías un empleo en tal empresa. Entonces, wow, tú eras una persona, se consideraba una persona seria. Tú presentabas tu recibo de sueldo, y en cualquier empresa te daban crédito. Tú te podías endeudar si querías, te podías comprar el juego de muebles, te podías comprar un auto, te podías comprar un carro, te podías Claro, comprar todas una las cosas. casa. Perdón, Gaby, perdón, mira, aquí justamente tenemos, pero todo, ojo que todo eso se puede comprar, pero a crédito. Y hoy en día, y mira, me encantaría, no sé si lo tienes allí, pero, y si lo tienen allí, hoy en día, una líder de la línea de nuestro líder Rodrigo Herrera, se compró un Mercedes-Benz del año, creo que lo promovemos en todos los grupos. Vanessa, adelante, te doy la palabra. Vanessa está aquí en línea, le vamos a dar la palabra para que ella nos comparta en un minuto, por favor, lo que es su experiencia, justamente esta situación que ella vive con sus padres y que creo que todos es importante que aprendamos a lidiar con estas situaciones que son de lo más normal. Ahí está Vanesita, nuestra campeona de 23 años. Adelante, campeona. Hola, mucho gusto equipo, de verdad. Gracias Mati, gracias Gabriel. Sí, recuerdo que conversé contigo una vez que viniste aquí a apoyarme a Manta a hacer un evento, muy agradecida contigo. Y sí, así es, yo hoy me siento feliz porque conocí el network marketing a mi edad de 15 años. 15 años tenía muchos sueños que ya los cumplí ahora, muchas ganas de poder ser diferente, quería tener dinero, quería tener mi carro, quería cosas diferentes a esa edad. Entonces, ahora, con 23 años, le doy gracias al network marketing, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Matilde, a todas las mentoras que pasaron por mi vida y me fueron formando. Pienso ahora que si el network marketing no había llegado a mi vida, creo que no tuviera los resultados que tengo ahora. Mis padres al principio no me apoyaron, pero ahora sí me apoyan, porque vieron los resultados. Pero te siguen diciendo que te consigas un empleo, ¿no? No, ya ahora ya no me dicen eso. No. Ah, bueno. No, ahora sí, no. después que te fuiste al Caribe dijeron, bueno, no, mejor que no se consiga un empleo, que siga haciendo eso. No, ahora que viaje a otros países, sí. Con 23 años se fue a las Bahamas, Coco Wash, donde nomás se fue esta chica, así que ha viajado de verdad. A Cancún, a Cancún, no, ¿dónde no se ha ido? Con 23 años, la verdad, yo me acuerdo cuando yo tenía 23 años, yo todavía estaba siendo empleada tras un escritorio, o sea, ni siquiera a Salinas había ido, que es una ciudad turística que queda a 2 horas de mi ciudad. O sea, es impresionante, Vanessa, mi reconocimiento total para ti y para la hermosa labor que haces con todo ese poderosísimo equipo que te acompaña. Felicitaciones a todos los que son parte de tu organización y que siguen tu gran visión. Bueno. Sí, ahí se le bloqueó. Se cortó. Se cortó el audio. Gracias. A ver, dejémosles que cierre ya las últimas palabras, por favor. O sea, que cierre un poquito más, desbloquémosles el micrófono, por favor. Ahí para que mande un saludo a todos su super equipazo ya. A ver, es que tiene, ahí está. Te decía que gracias a ti por presentarme Inmunotech, por llamarme aquel día. Todavía recuerdo, 17 de diciembre del 2018, que me llamaste y me dijiste, tengo este proyecto, y sin pensarlo 2 veces lo tomé. Sí, sin pensarlo 2 veces lo tomé, y inicié 2019, tengo ya 1 año en Inmunotech, y para mí Inmunotech transformó mi vida 2019 y ahora 2020, porque estoy generando ingresos desde mi casa, formando un equipazo en todo Manaví desde mi casa, y no lo había hecho. ¡Esa! ¡Bravo! Gracias. Adelante, continuamos, Gaby. Bueno, felicitaciones, Vane, un gusto verte. Sí, hacía bastante que no la veía, Vane. Buenazo, una alegría verla. Bueno, entonces, vamos a continuar un poquito con la capacitación. Entonces, en vista de cómo está la economía actual, ¿tiene sentido seguir en plena época del coronavirus y en plena época de lo que se está viviendo hoy en la economía a nivel global? ¿Tiene sentido seguir
con lo mismo, o sea, con ese tipo de pensamiento, en este contexto nuevo, tiene sentido hoy por hoy. Nosotros hoy, algunos pensadores dicen que estamos al final de la era industrial. ¿Qué quiere decir? Que ya la era industrial está llegando a su fin, que estamos entrando en lo que se llama la era de la información, o que ya estamos en la era de la información. Ya estamos hace rato, claro. Porque, claro, o sea, si bien todavía persisten algunas instituciones que tienen que ver con la era de trabajo industrial, hoy por hoy todo lo que tiene que ver con el sistema de trabajo ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, apareció Internet y apareció la informática como centro del sistema productivo. La otra vez leía que la fábrica, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la cerveza Corona, que se produce en México. La cervecería Corona se produce en un solo lugar del mundo, en un solo lugar del planeta, ¿sí? Que es en una planta en México. Y estando en México me contaron, o creo que lo leí en un artículo periodístico, que habían realizado, que estaban diseñando una planta que iba a producir el doble de lo que estaba produciendo su planta normal de México, pero totalmente manejada por computadoras. Es decir, que ya iban a prescindir del trabajo de las personas físicas. Es decir, que todo va a ser manejado por computadoras. Hoy estamos en una era en que avanzó la robótica, avanzó la informática, ya tenemos encima el 5G, se vienen los autos autotripulados. Es decir, eso ya existe, ya lo están probando, es muy probable que en unos años nosotros ya tengamos en la calle de nuestros países autos que no van a tener chofer. ¿Sí? Hoy por hoy eso ya es una realidad. Con el 5G, los autos ya se van a automanejar a sí mismos. Ya ni siquiera va a existir la profesión de taxista. Tú vas a subirte a un auto y el auto te va a llevar a donde tú le digas sin necesidad de que exista un taxista. ¿Sí? Los procesos productivos comenzaron a automatizarse. O sea, hoy por hoy, todos los procesos productivos, incluyendo la fabricación de autos, la fabricación de todo tipo de elementos, tienen que ver con robots y con máquinas. Es decir, que prácticamente ya no interviene el hombre en la fabricación de ciertas cosas. ¿Sí? Y ni hablar lo que se ha avanzado con la informática. Tú piensas que hoy por hoy todo lo que es el sistema de facturación de las grandes empresas públicas, todo se hace a través de Internet y todo se hace a través de sistemas informáticos. Hoy prácticamente no existe el trabajo manual, ¿sí? El trabajo manual ya prácticamente no existe. Cuando tú pagas una factura, la pagas en línea. No existe una facturación física, ya no existe ni siquiera la factura física, existe la factura electrónica. ¿Sí? ¿Esto qué originó? Originó que obviamente una fábrica que antes tenía 5.000 empleados, 10.000 empleados, hoy se maneje perfectamente con 2.000 o con 1.000, o con menos. ¿Sí? Y eso genera una gran cantidad de desempleo. Y como desempleo, eso genera una enorme recesión, porque la gente cuando no tiene que comer, no tiene que consumir, obviamente al no consumir, se produce menos. Es decir, si yo fabrico 1.000 zapatos y nadie compra esos 1.000 zapatos, el mes que viene, ¿para qué voy a seguir fabricando 1.000 zapatos? Fabrico 500. Y si nadie me compra los 500 zapatos, empiezo a fabricar 200 y así sucesivamente. Entonces empiezo a despedir personal de mi fábrica. Eso se llama recesión económica. La gente, otra de las características de esta época es que la gente ya no llega a jubilarse porque ya no existe el empleo de largo aliento. Es decir, hoy por hoy es muy común en los países que te toman por 3 meses, por 4 meses, a prueba, ¿sí? Cuando se termina el trabajo, se termina esa necesidad, te quedas sin empleo, vuelta a buscar empleo. Ya no existe la persona que trabaja 10, 20, 30 años en un empleo. Puede existir algún caso, no digo que no, pero ya no es algo muy común, no es algo muy común. Las grandes corporaciones se fusionan y reducen el personal, ¿sí? Aparecen 2 corporaciones que en su momento competían, se ponen de acuerdo, una compra a la otra y despiden la mitad del personal. Fusiones corporativas, ¿sí? Tiende a desaparecer el estado de bienestar, porque obviamente los estados están desfinanciados y ustedes saben que hay cierta ideología neoliberal que dice que el Estado no tiene que meterse en los negocios privados y todo ese tipo de cosas. Entonces el estado de bienestar empieza como a desaparecer, empieza a aparecer el arréglate como puedas. Sí, empieza a aparecer el arréglate como puedas. Bueno, y muchos países, esto es una nota de color también, intentan paliar las crisis a través de aumento del gasto público y social, ¿sí? Aparecen las asignaciones
para la gente que no tiene empleo. Aparece, por ejemplo, los desempleados en Europa cobran una asignación por el paro, en muchos países empieza a aparecer este tipo de asignaciones. ¿Por qué? Porque una persona que está en su casa no está haciendo nada, ¿sí? Empieza a deteriorar su salud, luego empieza a tener problemas de salud, empieza a haber problemas sociales y empieza a aparecer más la delincuencia. Y empiezan a aparecer los problemas sociales, las protestas sociales. Entonces, bueno, los países, ¿cómo frenan esto? Bueno, a través de asignaciones, ¿sí? Asignaciones por desempleo, asignaciones por niñez, asignaciones por nacimiento, bueno, por distintas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Qué es a lo que tienden estas cuestiones? Es básicamente a paliar un problema que es el problema del desempleo y la desocupación. Es decir, te pago por quedarte en tu casa, te pago porque no me queda otra, porque si no me generas un problema, si no tenés para comer o empiezas a tener problemas de salud, empiezan a aparecer enfermedades, entonces prefiero pagarte y que estés en tu casa. Y esto cada vez se va a transformar más en una realidad. Entonces, el empleo va a pasar a ser la profesión del futuro, ¿sí? Aquí le puse un chiste que me encontré en internet que me pareció muy bueno, que está en inglés, pero le voy a tratar de traducir. Dice, hay buenas noticias, estamos saliendo de la recesión, dice, pero bueno, las malas noticias es que estamos entrando en la próxima recesión, ¿sí? O sea, el mundo y la economía global se debaten de recesión en recesión. Prácticamente ya no hay periodos de crecimiento, está cada vez más complicada. Y ni hablar ahora que apareció esto del coronavirus, se prevé una caída del PBI global que va a andar por los 4 puntos más o menos, ¿sí? Entonces, lo que les decía, el desempleo es la carrera del futuro. Lo que les pasó a los baby boomers, como le pasó a tu papá, Mati, ¿sí? Que soñaba, que decía, bueno, la única carrera era buscar un empleo, ¿sí? Estudiar mucho, buscar un empleo, como nos pasó a nosotros, como me pasó a mí, ¿sí? Estudiar mucho, recibirnos, tener un título universitario para poder ser empleados de una gran corporación. Hoy por hoy es prácticamente un sueño un sueño, ¿sí? O prácticamente un sueño, prácticamente este sueño inalcanzable, ¿no es cierto? Porque está incluso en las estadísticas que el 80% de las personas que se reciben en las universidades nunca llegan a trabajar de aquello de lo que han estudiado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que estudia, por decirlo, durante 6 años abogacía, es muy probable que el 80%, o sea, 8 de cada 10, probablemente nunca lleguen a ejercer la abogacía, ¿sí? No, tengan que trabajar de otra cosa o tengan que ocuparse de otra cosa. Igualmente los arquitectos, igualmente los psicólogos, igualmente los médicos, ¿sí? Probablemente, por más que vos estudies y te generen más másters en universidades extranjeras, más cosas, más esto, más lo otro, es muy probable que vos recién, aún recibiéndote en una universidad, nunca llegues a conseguir un empleo, nunca llegues a poder trabajar de aquello para lo que te preparaste. Entonces, y ya para ir terminando, bueno, ¿en qué consiste la era de la información? ¿Sí? La era de la información, ¿en qué consiste? En la globalización de procesos, ya nada se fabrica en un solo lugar. Es decir, antes un auto se fabricaba en un determinado país, se fabricaban los neumáticos, se fabricaban las chapas, se fabricaba el motor en un país. Hoy por hoy los neumáticos se generan en Brasil, el motor se fabrica en China, las puertas se fabrican en Europa y se ensambla el auto en Colombia, ¿sí? Es decir, ya no existe lo que se llama la producción total, integral, en un solo país. Ahora los procesos de producción, por cuestiones de costos operativos, se generan en distintos países. Eliminación de empleos, es decir, cada vez va a ser más raro el tema del empleo. El empleo cada vez va a durar menos y cada vez va a ser más escaso. Va a haber una automatización de procesos, es decir, mucho de lo que antes se requerían empleados, ahora se van a hacer por máquinas. Lo que les decía, bueno, ya se los adelanté, solo el 20% de los egresados de universidades consiguen empleo y quedan endeudados, porque no se olviden que en la mayoría de los países, para tú poder acceder a una universidad, tienes que tomar un crédito. El caso de Chile, por ejemplo. Los universitarios en Chile estudian en Chile y el Estado les da un crédito, y cuando ellos se reciben, se quedan endeudados incluso a veces de por vida, porque no tienen manera de pagar, ¿sí? Por la carrera. Fusión de grandes compañías, reducción de personal, bueno, eso es lo que se está viendo todo el tiempo. Prácticamente las grandes corporaciones tienden a comprarse unas a otras y cada vez quedan menos grandes empresas, ¿sí? Y la aparición de Internet y atomización de la demanda,
¿sí? Es decir, ya prácticamente el Internet está dominando todo lo que es el tema comercial y la demanda cada vez está más atomizada, ¿sí? Entonces, y aquí es donde viene la parte positiva, porque hasta ahora han sido todas malas noticias, pero tranquilos porque hay buenas noticias. Entonces, si eres tan bueno para trabajar para otros, si te preparaste tanto para trabajar para otros, ¿por qué no hacerlo para ti mismo? Entonces aquí viene nuestro modelo de negocio, que para mí es el mejor modelo de negocio del mundo, las redes de mercadeo. ¿Qué beneficios tengo yo cuando ingreso a una red de mercadeo? Primero, tengo la posibilidad de tener un negocio propio, se me fue la palabra, un negocio propio, que es de muy baja inversión. Imagínate nosotros que trabajamos en Inmunotech, Matilde, si nosotros tuviéramos que pagarle 40 años a los científicos para que investiguen Inmunocal. ¿Sí? Imagínate que nosotros tuviéramos que pagar 62 estudios clínicos para que prueben si Inmunocal funciona. Imagínate si nosotros tuviéramos que ir a la FDA a pedir que nos aprueben que Inmunocal se pueda vender en Estados Unidos. Imagínate si tuviéramos que ir al libro de referencias médicas de Estados Unidos a pedirle que nosotros nos acepten Inmunocal. Eso sería prácticamente imposible para cualquiera de nosotros. Cuando nosotros nos ingresamos a Inmunotech, todo este trabajo ya está hecho. Nosotros ya tenemos un producto probado, un producto sobradamente probado a nivel clínico, a nivel científico, a nivel médico, ¿sí? Un producto de excelencia. Cuando tú te metes a una red de mercadeo como Inmunotech, por ejemplo, ¿sí? Tú tienes capacitación constante. Es decir, que no tienes que pagar una universidad, no tienes que pagar una universidad. Es más, los que pagaron una universidad se dan cuenta que pagaron por gusto, porque cuando ingresan a Inmunotech se dan cuenta que tienen capacitación gratis, ¿sí? Te puede generar un ingreso pasivo. Es decir, ¿qué es un ingreso pasivo? Un ingreso pasivo es que tu red de mercadeo a través de sus consumos te genere ingresos sin que tú estés presente. Y eso en el trabajo asalariado no existe. Cuando tú eres asalariado, tú tienes que trabajar y te pagan por tu trabajo, ¿sí? Pero nunca te pagan por el trabajo de otros. En las redes de mercadeo sí te pagan. Te pagan por los consumos de otras personas y por lo que hacen otros líderes. Te dan un porcentaje. Y eso hace que tú puedas generar un ingreso pasivo. ¿Qué quiere decir? Un ingreso sin estar presente. El costo mensual que tiene es bajísimo. Y además nosotros amamos Inmunocal. Entonces, yo en este momento jamás dejaría de comprar Inmunocal. A mí la verdad que la empresa me obliga a comprar, para mí en este caso es mentira, porque a mí la empresa no me obliga a comprar Inmunocal todos los meses para yo activarme. Yo me activo porque a mí me gusta consumir Inmunocal y porque me siento bien consumiendo Inmunocal. Entonces a mí la empresa cuando me dice, ay, pero la empresa te obliga a comprar Inmunocal. No, a mí no me obliga a nada, yo lo compro porque quiero. Porque no lo dejaría de comprar nunca. O sea, el costo mensual es bajísimo. O sea, dos cajas de Inmunocal, que encima te las puedes tomar tú y te mejoras la salud y mejoras tu bienestar y el de tu familia. No necesitas una estructura, no necesitas alquilar un local, no necesitas alquilar maquinaria, no necesitas alquilar tener vehículos, no necesitas tener empleados. ¿Por qué? Porque Inmunotech ya lo pensó todo, ya lo tiene todo, ya tiene el producto, tiene un sistema de distribución, ya tiene empleados. Tú lo único que haces es compartir una oportunidad, No necesitas, como decía, desarrollar productos, porque imagínate si tú eres empleado y un día decides ser emprendedor, dices, wow, tengo que crearme un producto, tengo que probar si funciona, tengo que contratar un gerente de marketing para que me invente una marca, registrar una marca, que esa marca realmente la gente la quiera, tengo que invertir un montón de dinero. En el caso de Inmunotech, nosotros ya tenemos Inmunocal y tenemos un montón de productos que son probados y que ya están inventados. No necesitamos inventar absolutamente nada, no necesitas desarrollar un producto, el producto ya está desarrollado, la empresa ya está desarrollada, está probado el negocio que funciona. Y esto es lo más interesante, tus ingresos son ilimitados. Cuando eres asalariado, tus ingresos dependen sí o sí de lo que tu empleador decida, o qué empleado ha decidido, yo quiero ganar $10.000 y el jefe le ha dicho, a ver, dígame ahí en el chat, ¿quién ha ido a pedir aumento y el jefe le ha dicho, sí, está bien, te vamos a pagar lo que tú quieres? ¿A ti como empleada te pasó algún momento ir a pedir aumento y sí, perfecto, usted quiere ganar $2.000? Se puede ganar, perfecto, el mes que viene le estamos pagando $2.000. Mentira, no existe, aquí tienes ingresos ilimitados. Es decir, que aquí vas a ganar en proporción al esfuerzo que tú hagas. Si te gusta esforzarte y te gusta ganar mucho dinero, aquí lo puedes hacer, nadie te lo va a impedir. Y si te gusta esforzarte poco
y echarte la vida buena, también lo puedes hacer. Porque aquí tú ganas lo que tú quieres ganar. ¿Sí? Tienes un negocio internacional. Inmunotech está abierto en 10 países, 11 con Ecuador. Tú puedes desarrollar un negocio de carácter internacional. De hecho, aquí hay personas que están de España, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, de México, que están conectados y están haciendo el negocio. Están cada uno en su país, pero tú cobras tus comisiones en el país donde tú estés. Negocio internacional. El riesgo es bajísimo, es inexistente. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando te ingresas a Inmunotech? Que te tomaste el Inmunocal. ¿Eso te hizo mal o te hizo bien? Te hizo muy bien. Entonces, ¿qué riesgo tienes cuando tú te metes a una red de mercadeo? El riesgo es que te vaya bien. El único riesgo que tienes es que te vaya bien. Porque el riesgo de que te vaya mal no te va a ir mal nunca. Porque estás consumiendo un producto que está probado que va a mejorar tu salud. Y hoy, con la pandemia del coronavirus, hoy prácticamente es un salvavidas Inmunocal. Entonces, tú prácticamente no tienes riesgo. O sea, para mí, en el network marketing o en las redes de mercadeo no existe riesgo de negocio. Si tú te abres un restaurante, te abres una empresa, tienes que contratar empleados, tienes que contratar un local, tienes que alquilar un local, comprar maquinaria, comprar mano de obra, tienes que endeudarte con el banco. Si te va mal, te quedas endeudado, te quedas en la quiebra, te quedas con deudas, el Estado te viene a reclamar los impuestos. Aquí, en Inmunotech, si te va mal, bueno, qué pena, ha mejorado tu salud, pero no has perdido nada. Tienes libertad de tiempo, que eso es lo que yo más amo de hacer redes de mercadeo, libertad de tiempo. ¿Sí? No soy esclavo de nadie, hago el negocio en los tiempos que quiero. ¿Sí? Si me quiero ir un día a la tarde, me quiero ir al cine, me voy al cine. Bueno, hoy no, porque ahora no se puede, pero si quisiera ir al cine, quisiera pasar un parque a las 3 de la tarde, puedo hacerlo. Si quiero salir a la mañana a caminar, lo puedo hacer. No tengo que estar con ningún jefe que me dice a qué hora tengo que entrar y a qué hora tengo que salir, o si puedo salir de vacaciones o no. Nosotros, los que ya disfrutamos de este negocio, sabemos que nosotros podemos tomar vacaciones cuando nosotros queremos. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que en nuestras vacaciones muchas veces trabajamos y generamos más ingresos, porque nosotros disfrutamos y trabajamos al mismo tiempo. Y eso está buenísimo. Aquí te puedes ganar viajes gratis. O sea, gracias a Inmunotech hay gente que ha viajado en avión por primera vez en su vida. O dime si eso es mentira lo que estoy diciendo, Matilde. Muchísima gente. Hay un montón de gente, o sea, hay un montón de gente. Muchísima gente que nunca había salido de su país, que no sabía lo que era sacar un pasaporte, gracias a Inmunotech, ha viajado y ha salido de su país. Ha viajado a México, a Estados Unidos, a España, y con todos los gastos pagados. Díganme qué empleo a usted le regaló un viaje con todos los gastos pagados. Ni el viaje en bus le regala. Porque el viaje en bus usted se tiene que pagar el boleto del bus. O sea, no le regalan nada. Aquí en Inmunotech está lleno de líderes que han viajado, que se han ganado crucero, viaje a Punta Cana, viaje a España. Yo todavía no he viajado con Inmunotech, pero seguramente este año voy a viajar. Gracias a Inmunotech uno viaja, disfruta y genera ingresos, ¿sí? Si quieres, puedes generar tu ingreso, obviamente en Inmunotech puede ser un ingreso extra, si es que así lo decides, es decir, si decides continuar con tu actividad o con tu empleo, también, gracias a este modelo de negocio, tú puedes generar un ingreso extra, ¿sí? Y obviamente, lo que nosotros disfrutamos muchísimo, tener nuevos amigos todo el tiempo y nuevas relaciones. Así que bueno, gente, esta ha sido la capacitación, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido muchísimo, ¿sí? Espero que de ahora en más tengan nuevos argumentos para defender este modelo de negocios tan lindo que nosotros hoy por hoy estamos disfrutando. Yo desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia, desde todos los países. Así que bueno, muchísimas gracias, Mati, te devuelvo el micrófono. Soy Gabriel Varela y soy Inmunotech. Bravo, muy bien, excelente, por supuesto que sí. Voy a leer un poco los comentarios. Dice Marta Ojeda, si tienes una empresa de construcción, tienes que... Ay, me voy por acá. Dice, ay, se me fue lo que estaba leyendo, pero bueno, en todo caso, dice Lester, a ver, dice, Josiana dice, yo tenía 5 proyectos al mismo tiempo y nunca me subieron el sueldo. Estamos hablando de la arquitecta Josiana Bayona, que nos hace este comentario. Chacón dice, comprenda que la empresa está a punto de cerrar, la misma historia del gallo pelón siempre, exactamente. Dice Lester Yepes, yo trabajé
por 9 años en un colegio dando clases y nunca me subieron el sueldo. Marta Ojeda dice, si tienes una empresa de construcción, tienes que tener seguros para todo. Dice Brian Anzules, las personas dicen, es pirámide, y yo, dice, y hay que pagar para trabajar. Dice, sin ver que la peor inversión, sin menospreciar ninguna carrera, ni estudio, ni profesión, es entrar a la universidad, pagar una carrera que te genere gastos y estudies algo que te prepare para a ver si te cogen en una empresa, y si ingresas a un empleo, te mantienen en el mismo sistema de supervivencia, donde pocas veces ejerces lo estudiado. Eso lo dice Brian Ansure, si no me equivoco, es un jovencito que tiene 19 años y está clarísimamente enfocado. Dice Denis Navarro, y también hay que tener palanca. Evelyn Orellana dice, ponte la camiseta, apoya el negocio, mientras yo me voy a Aerotrip con mi familia y sigue trabajando eso el día de hoy con mis ex compañeros de trabajo que siguen viviendo. Exactamente, o sea, yo también lo viví miles de veces. Mi jefe me decía, tú eres mi empleada de mayor confianza, así que toma, te doy las llaves de la empresa, ábrela, ciérrala, y cuando venía me traía un perfume que hoy en día me doy cuenta en Duty Free que siempre están en oferta. Me traía. Dice Lizzy Fasonando, nuestra extraordinaria líder de Perú, nos dice desde Lima, muchas gracias, Gabriel. Y así sucesivamente, gracias, gracias, gracias. Efectivamente, Gabriel, muchísimas gracias. Rosa Chamba desde España nos dice, así es, en Inmunotech tengo una buena salud y libertad de tiempo. Muchas gracias, agradecimientos y más agradecimientos y más agradecimientos y más agradecimientos. Gabriel, y este chat está reventando de agradecimientos, agradecimientos y más agradecimientos y más agradecimientos. Así que yo por mi parte, pues ya para finalizar, equipo, les puedo decir que para mí definitivamente es el mejor tiempo invertido. Además, algo muy importante con todo lo que acaba de decir Gabriel para acotar es que dice, a ver, es que definitivamente también ahora con esta situación, igual que siempre, entramos en un mundo súper competitivo. Los que van a lograr ese soñado empleo, y que también también va a estar relacionado con el ingreso con el sueldo que tú permitas que paguen, porque esa es otra cosa. Puede ser que tú califiques para el empleo, pero luego entres a competir con otra serie de profesionales y que probablemente más allá de tu experiencia o de lo bueno que pueda ser, también va a depender de lo que tú aceptes que te paguen. Es decir, entre mejor empleado eres y menor salario exijas, mejor. Entramos en un momento más competitivo que nunca. Y es allí donde yo digo, si yo voy a competir por un empleo que es muy parecido a lo que era el tiempo de la esclavitud, entonces, ¿por qué no me capacito? Que al final del día, Inmunotech te da la oportunidad de prepararte, de capacitarte y de convertirte en un excelente profesional, porque toda la información que nosotros te estamos dando, esta es nuestra historia. Yo creo que hoy Gabriel nos dio una clase de historia. Gabriel, sonríe para la cámara, por favor, que se te ve como un náufrago allí. Entonces, se me mandan a decir por interno que por favor sonría a la cámara, que se te ve ahí como una papa. Entonces, imagínate, nosotros estamos en un negocio, en una empresa cuyo dueño, cuyo CEO principal, el principal consejo que siempre nos da es, por favor, que ninguna meta se anteponga a tu felicidad. Porque la empresa lo primero que nos quiere es que nosotros seamos felices. Todas las acciones van enfocadas para que nosotros vivamos el ADN de Inmunotech, y el ADN de Inmunotech es ser feliz. Nos están preparando, nos están capacitando todo el tiempo para que seamos felices, para que tengamos muy buena salud y para que aprendamos a ser grandes empresarios, aprendamos a ganar dinero. Entonces, sinceramente, para mí, un negocio redondo. ¿Que hay que pagar un precio? Por supuesto que hay que pagar un precio. El precio es tomar toda la decisión y la determinación para prepararte, para capacitarte y para leer, si es posible, un libro diario.
Y créeme que es la mejor información, lo mejor que puedes hacer por ti, por tu familia, es leer, capacitarte y formarte. Ya lo hemos visto nosotros, familias enteras transformadas gracias a este gran proyecto de Inmunotech. Así que, de verdad, una vez más, felicitaciones y gracias, Gabriel, por esta extraordinaria información que nos has dado el día de hoy, donde nos has dejado clarísimo y demostrado una vez más que ser profesionales de redes de mercadeo o ser networkers profesionales y con Inmunotech, definitivamente tenemos el gran proyecto de vida en nuestras manos. Obviamente, si usted tiene una profesión paralela o usted quiere hacer otra cosa, usted es libre. Le hablamos desde nosotros, desde nuestro punto de vista. Así es. Habla una mujer emprendedora, le hablamos una serie de emprendedores que buscamos el porvenir de nuestras familias. Si a ti no te suena para nada, nada de lo que hemos hablado, ve y sigue haciendo lo que estás haciendo, porque tu resultado te va a dejar ver si tienes o no tienes la razón. Y si el resultado económico que tienes, si el resultado emocional que tienes va en coherencia a tus más profundos deseos de superación, excelente, adelante, sigue haciendo lo mismo. Pero si tú eres como nosotros, que nuestros deseos aspiracionales están siendo cubiertos por cheques como el que actualmente me estoy ganando, entonces, y si tú quieres eso para ti, para tu vida, acompañado de crecimiento y desarrollo personal constante, pues adelante, eres bienvenido. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, formándonos constantemente para lograr todos esos objetivos que con un sistema tradicional no lo hemos logrado. Yo jamás hubiera logrado lo que estoy logrando con mi carrera profesional. ¿Cuál es mi carrera profesional? Tecnóloga en computación. Gabriel, como abogado, ya lo dijo. Entonces, ni para qué hablar. Si eres como nosotros y te suena lo que te estamos diciendo, bienvenido, te puedes poner de acuerdo o en contacto con la persona que te invitó a ver esta información y toma acción. Toma acción, agárrate con uñas y dientes de este proyecto y vuélvete un profesional de Inmunotech. Y sé feliz, que al final del día eso es lo que queremos para todos. Que te vaya bien. Muchas gracias por estar aquí. Chao, chao. Y gracias a todos los que el día de hoy se conectaron. Bye, bye. Chao. Chao, Gabriel. Chao. Chao a todos.